Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos y a todos. Gracias por estar con nosotros en este nuevo programa que hoy iniciamos, que se trata de Jaque Mate. La idea del nombre pues va con mucho sentido, ¿no? Con tanto el tema de apropiarnos y poner en peligro ciertas ideas que muchos luego tienen como inamovibles, pero pues también acompañados de un buen mate aquí en estas raíces y en este enlace que tenemos latinoamericano, para hablar sobre temas de derecho penal, sobre el sistema penal procesal, sustantivo, etcétera, desde cuatro perspectivas de cuatro compañeros, amigos, que tenemos ya un rato trabajando esto de lo que viene siendo el sistema penal, tanto desde el ámbito operativo como también desde el ámbito de capacitación, enlace. Pues esperamos que este programa sea para todas y a todos una de tantas herramientas que ustedes puedan emplear para ayudar a transformar la realidad y pues por lo menos que este sistema acusatorio en Latinoamérica se consolide, se aplique y cumpla con los fines que hemos estado o que todos queremos que se cumplan, ¿no? Bueno, agradecemos su presencia nuevamente. Les informo, bueno, estos programas temporalmente los vamos a empezar a trabajar grabados, los vamos a estar subiendo los lunes a las 9 de la noche aquí en la página de Facebook de Mezcal Derecho, el programa Hermano Mezcal Derecho, pero les pedimos por favor que si tienen algún comentario, alguna pregunta, la dejen en el chat y con mucho gusto pues vamos a estar al pendiente nosotros cuatro de todo lo que ustedes suban para estar comentando y respondiendo a las inquietudes que tengan. En esta ocasión nos acompaña buenos amigos, como les decía, el doctor Santiago Márquez desde Argentina, el maestro Enrique Flores desde Honduras y el maestro Ernesto Ramos de aquí desde México, pero desde Cuba, con una visión del ámbito cubano, que agradecemos mucho esa parte. Y bueno, yo, Luis Morales Blanc, también aquí desde el ámbito mexicano. El tema con el que vamos a abrir este programa, un tema muy interesante propuesto por Santiago, va relacionado concretamente con la imputación de los hechos, ¿no? De la cuestión de lo que se vamos a decir, como derecho o incluso garantía las partes involucradas en el proceso de saber cuáles son los hechos, pero sobre todo la forma en que se hace de conocimiento esos hechos y qué trascendencia tiene. Entonces, la dinámica que vamos a trabajar en este programa va a ser que cada quien va a dar una opinión breve sobre el tema. Después de eso, entre todos haremos un debate, un panel y conclusivos sobre esas cuestiones. Y como les decíamos, ahí es donde les pedimos que sus comentarios y preguntas nos las dejen a través del portal de Mezcal Derecho, aquí en la misma publicación en Facebook, y con mucho gusto vamos a responderlos puntualmente a todas y a todos. Y también ahí mismo les pedimos sus sugerencias de temas, ¿no? Estamos abiertos a esa parte, vamos a estar trabajando lo más que se pueda también con las temáticas de interés para todas y todos ustedes. Santiago, amigo, adelante. Gracias, Eloy, gracias a todos y todas las que estén prestándonos este ratito de atención a cuatro miradas continentales sobre algunos problemas que se abordan de distintas maneras, pero que tienen mucho en común para un sistema procesal. Y yendo al toro, ¿no? Al tema que vamos a tratar hoy, la importancia de repensar en un sistema adversarial cómo funciona la garantía, ¿sí? O el ejercicio del derecho de una persona a conocer que está acusado de un hecho o de una conducta humana, exterior, que se ha desarrollado externamente. Este tema que antiguamente por los sistemas escriturales y por los sistemas inquisitivos tenía una menor trascendencia y se entendía muy cercano a categorías jurídicas, en la nueva reforma, en el nuevo pensamiento procesal, adquiere una trascendencia importantísima. Y vamos a tratar de abordarlo de los dos lugares, porque por lo menos aquí en Argentina, cuando uno habla de garantías, aparece solo una mirada de la defensa. Entonces pareciera ser que el concepto de trabajar sobre hechos imputados a una persona tiene solo relevancia para la defensa, pero el planteo o la propuesta que hago yo es, pensemos el hecho también como un eje de trabajo para la acusación. En este sentido es importante saber que estamos evolucionando hacia ser claros y descriptivos en la conducta que realiza la persona. Más allá de que esa conducta claramente no puede ser cualquiera, tiene que ser una conducta contraria a la norma penal del lugar del país en el que estemos. Lo cierto es que en sistemas anteriores se utilizaban categorías kantianas o categorías jurídicas para describir el hecho. Para que quede claro como un ejemplo. Decía, se apropió, sustrajo,
ilegítimamente, ilegalmente, lesionó. Este tipo de referencias en la descripción de los hechos en los procesos penales son interferencias para el trabajo de ambas partes. Es una interferencia para la defensa, que tiene que pensar, y para el imputado, que tiene el derecho a saber exactamente cuál es la conducta que realizó, pero también, y desde aquí quiero plantear el tema, es una interferencia para la Fiscalía, para la construcción del caso. ¿Por qué? Porque el primer eje, el más trabajado, es el de la garantía. Es toda persona acusada penalmente tiene el derecho de conocer cuál es esa conducta que hizo, que es contraria a la ley penal, y que esté descrita de la mejor manera posible para que se pueda defender. Estas categorías pueden contener un montón de situaciones. Por ejemplo, lesionó, que nos parece tan común, puede contener, por ejemplo, un golpe de puño, puede contener un golpe con los pies, una patada, puede contener un ataque con un arma contundente, con un palo, con un pico, puede contener tantas conductas en esa expresión lesionó, que vulneran algunas partes y muy claramente el derecho que tienen todas las personas a defenderse de una conducta, de una acusación correcta, concreta y clara. Pero entonces el pensamiento que quiero traer hoy es: cuidado con solo pensarlo como la necesidad de cumplir con una garantía, que está bien y es necesario. La postura para los nuevos acusadores en un sistema adversarial, en un sistema acusatorio, en un sistema donde comenzamos a pensar el proceso desde el inicio estratégicamente, es: en la medida en que yo, acusador, describa ab inicio, de entrada, cuál es exactamente la conducta que desplegó esta persona, voy a tener la primer guía para saber qué es lo que tengo que buscar en la evidencia. Esta relación directa entre la hipótesis, que es la acusación, porque la acusación no deja de ser una hipótesis, y la posibilidad de probarla, facilita que el fiscal desde el inicio pueda llevar adelante estos procesos de falsación de su hipótesis. ¿Qué quiere decir esto? Le permite al fiscal saber si evidentemente, efectivamente, va a tener evidencia para probar esta conducta. Y por eso también resumir e indicar claramente cuál es la conducta, no con categorías, sino con descripciones de hechos humanos, como los que los dijimos, tienen su correlato en la estrategia del fiscal. Y permite, desde el inicio, empezar a preocuparse por cuestiones probatorias, que es lo que nos trae, en definitiva, un sistema procesal adversarial y contradictorio, porque comenzamos a trabajar estratégicamente los casos y empezamos a pensarlo desde el principio. Entonces, para cerrar mi interpretación, mi participación, lo más importante, creo, de este tema es verlo desde las dos monedas. Todos los principios o las cuestiones que se plantean en un proceso penal pueden ser vistas como algo necesario para ambas partes de un proceso, no solo para el acusado, sino también para el acusador. Y pensarlas desde un inicio nos permite ser estratégicos y trabajar. Esa es la propuesta respecto de la necesidad de describir concretamente el hecho en las acusaciones fiscales. Muchas gracias, Santiago. Sobre el mismo tema, Quique, ¿cuál es tu opinión, tu perspectiva? Sí, muchas gracias. Un saludo a los tres. Estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Santiago. Me gustaría agregar o polemizar un poco que, a palabras de lo que dice el maestro Binder, por ejemplo, para entrar a este nuevo sistema tenemos que romper las viejas prácticas. Y por lo menos en Honduras todavía tenemos algunos rezagos del proceso inquisitivo, y no sé si de malas prácticas por parte de algunos operadores de justicia, de que en el momento de estructurar la acusación, que es esto que abre la puerta al ius puniendi estatal, terminan pegando los fiscales la estructura que viene de la investigación, del policía o del ente investigador, en vez de estructurarlo de forma independiente, lo que acarrearía un problema para las dos visiones que dice Santiago, tanto para la garantía como para la acusación, porque entonces el ente persecutor estaría desligándose de la responsabilidad de estructurar muy bien su fundamentación o la construcción del hecho. Inclusive, estaría construyendo el hecho desde la visión del investigador y no desde la visión de él como controlador de la acusación. Considero que habría que romper estas problemáticas antiguas o estos rezagos de los procesos anteriores para poder modernizar la construcción de la acusación dentro de los sistemas penales actuales en Latinoamérica. Eso vería yo como uno de los primeros problemas.
Un segundo problema, yo vería de que las acusaciones o la narración de hechos tienden a ser muy extensas y terminan siendo un poco agotadoras también para las partes y no terminan aclarándole al juez qué es lo que realmente están imputando. Creo que el primer punto, creo que junto al segundo están íntimamente ligados, porque intentan meter el contenido de la investigación preliminar dentro de los hechos sin estructurarlo, sin haberlo estudiado previamente, forzando un poco la construcción de la acusación. Ese sería mi aporte muy puntual en cuanto al tema. Muchas gracias, Quique. Ernesto. Bueno, muy buenos días, tardes o noches, según pues el horario en que nos estén escuchando, y pues nada, agradecido por esta invitación. Quisiera dejar 3 reflexiones precisamente pues a los que nos están escuchando, y es que, miren, los y las jueces aspiran de alguna forma a conocer la realidad, y para ello pues deben de alguna forma averiguar si realmente ocurrieron ciertos y determinados hechos, y así de alguna forma poder, pues, vamos a decirlo, resolver el caso que ha sido sometido a su conocimiento, eso sí, siempre de acuerdo a criterios que de alguna forma están previstos en derecho. Así que, por lo tanto, la posibilidad de reconocer o de conocer la realidad es un presupuesto, vamos a decirlo, de la labor judicial. No obstante, yo considero de que los juristas en general nos hemos venido preocupando mucho por los problemas en torno precisamente a la interpretación de las normas que tal vez por los problemas de prueba. Y ello a pesar de que existe una necesidad de tener que justificar las decisiones judiciales no solamente con respecto a cuestiones de derecho relacionadas con el caso, sino que también hay que hacer una justificación con respecto a las cuestiones de hecho. Por tanto, hecho y derecho, pues de alguna forma yo los veo que están como que una relación muy íntima y que a lo largo del proceso van de alguna forma autodefiniéndose, es decir, de manera progresiva en el transcurso y el devenir del proceso se van autodefiniendo. Por lo que cuando se persigue la determinación del hecho, que es lo que de alguna forma estamos platicando, se pretende establecer precisamente ese presupuesto fáctico para que después derive precisamente en la aplicación de una norma jurídica. Eso me lleva a mí a una primera reflexión, y es la siguiente, que los hechos que son apreciados por él o la juez a través precisamente de los medios de prueba o con mayor exactitud a través de los elementos de prueba como un testigo, la víctima, el ofendido, el imputado, el acusado, yo diría que hay que tener mucho cuidado porque los hechos de alguna forma se encuentran a veces de alguna manera, la palabra que podría utilizar es contaminados, aunque lo pondría entre comillas, porque no es solamente desde una perspectiva delincuencial que, por ejemplo, alguien pueda mentir en el juicio, sino porque los relatos que le están llegando a ese juez o a esa, o el juez, de alguna forma a veces van cargados de mucha emotividad, de mucho prejuicio, de estereotipo, y a veces pues vamos a ver que no se entiende igual lo que es correcto, lo que es justo, y eso también hay que sumarle que los jueces hacen también una actividad interpretativa propia del juzgador que hay que tenerla en cuenta. Entonces, lo primero que quisiera dejar pues a colación es que soy del criterio que debe liberarse sobre todo, vamos a decir, en la individualización inicial de los hechos, todo juicio valorativo. Es decir, no considero viable esto que hay algunos escritos y algunos artículos, esto de demostrar valores. ¿Por qué? Porque ahí lo que cabe es precisamente la argumentación, que sería otro tema a tratar en un posterior programa. La segunda reflexión viene a poner sobre la mesa algo que escuchamos mucho en las facultades de Derecho, en nuestros salones virtuales o presenciales, que nos dicen muchos profesores que en juicio es donde debemos probar los hechos. Desde mi punto de vista, cuando yo trato de analizar la connotación de esto, es que estamos diciendo que las afirmaciones que se van a aportar precisamente por medio de los medios de prueba en juicio, lo que buscan es acreditar la correspondencia entre los enunciados que se le está mostrando al juez con la realidad de lo que de alguna forma ha acaecido. Y a partir de ahí, cuando se presentan los hechos en juicio, no podemos, y esto es un error que a veces se comete, no podemos estimar como verosímiles y darlos precisamente por establecidos en la sentencia. Esto no es un copy-paste. La verosimilitud indica precisamente el grado de capacidad representativa de una descripción, pero con respecto a la realidad.
Y esto, de alguna forma, yo no considero que aporte nada al grado de conocimiento. Es decir, ese es un trabajo, esa es una chamba, como dirían los mexicanos, de las pruebas. Y eso es importante señalarlo, porque una sentencia debe descartar o debe aceptar hechos, pero siempre con base a las pruebas que han sido rendidas durante el proceso, durante el juicio oral, y no precisamente en función a la capacidad explicativa de una narración, a su coherencia o que siga principios de la lógica. Es decir, yo puedo tener una narrativa brillante, muy coherente, muy lógica, pero aquí lo que vale es precisamente las pruebas rendidas. Y aquí dejo la reflexión del auditorio, precisamente de que yo puedo tener algo que es verosímil, pero al mismo tiempo puede ser falso. Y yo puedo tener algo que es verosímil o no verosímil y que puede ser también verdadero. Entonces es algo a reflexionar y eso desencadena en una tercera reflexión y última, ¿no? Que es precisamente que además de ser verosímiles los hechos contenidos, por ejemplo, en la acusación vertida por un ministerio público, también pueden resultar probables. Y yo considero de que una probabilidad en el sentido de una repetición, una frecuencia estadística, no puede ser, vaya, no debe ser la base de una sentencia condenatoria penal. ¿Por qué? Porque hay un principio de presunción de inocencia y también hay una carga de prueba que nos está obligando a un plus mayor. Por lo tanto, para terminar, yo creo que debemos exigir precisamente a los jueces que nos brinden una razón acabada, lógica, racional, de cada una de las inferencias que hayan ido estableciendo sobre cómo acaecieron los hechos. Y esas inferencias deben ser expresadas, como decían nuestros compañeros, de a veces de una manera clara y yo considero que también desprovistas de todo juicio de valor, por ejemplo, de que es bueno, malo, feo, obsceno, púdico. ¿Por qué? Porque esos términos, cuya extensión yo considero que son indeterminadas, también pueden ser indeterminables. Entonces, yo considero aquí, que a los jueces debemos exigirle y también a todos los operadores que en cierta manera hay que hacer precisamente una narrativa de los hechos, no solamente apegada a la lógica, a la coherencia, sino que cada uno de los elementos de prueba que vamos a utilizar puedan de alguna forma respaldar esos hechos. Y el juez pues tendrá que siempre dar, repito, una razón acabada, lógica y racional de los hechos que está dando por probados. Y bueno, en este caso, pues me gustaría cederle nuevamente, devolverle la palabra a nuestro moderador, al doctor Eloy, para de alguna forma abrir un poquito también el debate, ¿no? Gracias, Santiago. Pues muy interesante tanto lo que plantea Santiago, Enrique, Ernesto en este momento. Fíjense que ahora que se estaba escuchando, yo recuerdo una anécdota que cuando estoy en clases, cuando estoy con mis alumnas y alumnos, prácticamente cuando estamos hablando de la detención en flagrancia de una persona, les pregunto cuál consideran que debe ser el primer derecho que se le tiene que informar, ¿no? Se le tiene que dar a la persona detenida, ¿no? Les digo, ¿cuál creen ustedes, cuando vamos justo a entrar a la lectura de derechos, cuál creen ustedes que es el primer derecho? Y sale ni un tema, ¿no? Que si tienes derecho a un abogado, que si eres inocente, que a dónde te van a trasladar, etcétera, etcétera. Pero rara vez se van a algo que para mí es el primero y esencial. Pero recuerdo que una vez a un alumno que empezó a comentarme y que dijo, no, pues el derecho que tienes a contar con un abogado y que todo lo que puedas declarar, mejor no lo declares, sino en presencia de tu defensor, etcétera, etcétera. Le dije, muy bien, ok, salte del salón. Me dijo, ¿por qué? Dije, esa es la respuesta. ¿Cómo? ¿Por qué? Sí, ¿por qué me estás deteniendo? O sea, ¿cuáles son los hechos que motivan a que me estés privando de la libertad, a que afectes por primera vez mi derecho a la libertad en este momento, ¿no? Saber qué, o sea, saber por qué el Estado va a reaccionar en mi contra o por qué está reaccionando en mi contra, y entonces en ese momento, pues, por lo menos yo tener idea de qué voy a decir, qué voy a contestar, ¿no? En esa dinámica. Algo de lo que pasa aquí en México, particularmente yo coincido con lo que están diciendo y sobre todo con el planteamiento del programa, de si esta cuestión de los hechos viene siendo una garantía. Creo que sí, creo que es una cuestión fundamental como mecanismo de protección de los derechos a la libertad, al patrimonio, etcétera, en cualquier área, ¿no? Pero particularmente ahora en lo que hablamos de la materia penal, pues es el hecho de saber específicamente qué es lo que se me atribuye,
saber yo como víctima qué es lo que atribuyo o qué es lo que se le va a atribuir también a la otra persona. Y sobre esa perspectiva empezar todo el proceso, ¿no? Como tal, todo el proceso de investigación, todo el proceso de reacción, todo el proceso de contradicción y sobre todo prepararnos para esos temas. Creo que como tema esencial va relacionado de la mano con el acceso a la justicia. Si una persona, un ser humano, al cual le atribuyen un cargo, un hecho aparentemente delictivo, o una persona que está calificándose como víctima y que va a entrar en un proceso para saber si puede restablecerse algún derecho o restituir algún derecho, lo esencial es saber y conocer y comprender no solamente las dinámicas procesales, el entendimiento de las normas, el entendimiento de todo lo que pasa, sino simplemente entender de qué se trata, ¿no? De qué se trata el caso. En México tenemos recientemente, digo recientemente porque ha pasado apenas que está muy, muy fuerte viralizar a través de redes sociales, por ejemplo, algunas sentencias de tribunales federales que le llaman sentencia con lenguaje entendible o lenguaje común, y que regularmente es para menores de edad, ¿no? Niñas, niños que pidieron un amparo y en 2 hojas, en 2 cuartillas se les explica por la jueza o el juez por qué concedió el amparo. Muy padre, muy interesante. Yo veo cómo ponen en redes sociales que, ay, casi lloro, se me rompió el corazón. Y yo digo, qué bueno. Lo que no entiendo es, ¿por qué apenas? ¿Por qué nomás a los niños? Cuando debe ser siempre. O sea, tener sentencias, tener causas, tener audiencias que duran 6 horas, en las cuales no se entiende nada de lo que se está haciendo, por todo el lenguaje que utilizamos abogadas y abogados en ese contexto, creo que es algo que desde un primer momento frontalmente violenta ese derecho a acceso a la justicia, ¿no? El entender los hechos no solamente, bueno, más bien, además de lo que comentaban, no solamente plantea la acusación, ver qué es lo que quiero buscar, qué es lo que quiero investigar, dónde y cómo voy a investigar, hacia dónde voy con mi caso, obviamente donde la víctima puede partir también para trabajar, pero también la contraparte en el contexto de saber hacia dónde va la otra parte, saber a dónde tiene que buscar esta información e ir a controvertir, pero sobre todo al éxito del proceso. Entre más claro, más sencillo, más preciso sea un hecho al momento de ser imputado en una audiencia en la que quieran, digo, acá, principalmente en la inicial, ¿no? Como tal, con la audiencia de imputación, pero entre más claro y sencillo sea un hecho, es decir, entre más le hablemos a la jueza o al juez, entendiendo que no le hablamos a la jueza y al juez, sino que le hablamos a la víctima y al imputado, y que son los que deben de entender hacia dónde va el proceso y por qué están ahí, tenemos mucho mayor probabilidad de éxito en el proceso. Y éxito en el proceso no es para que una jueza o juez deje encerrada a una persona o dicte una sentencia y condena. Éxito incluso hasta para una negociación rápida y efectiva a favor de los derechos de los involucrados, ¿no? Si el imputado y la víctima saben bien hacia dónde van y qué es lo que tienen, ahí es donde pueden compensar, pensar, sopesar, ponderar hacia dónde van, ¿no? Entre muchos otros temas como tal que se van dando. Ahí voy a dejar mi intervención inicial y ahora, pues creo que abriría yo, digo, gracias Ernesto nuevamente por decirme la palabra, ahora ya retomo el papel otra vez de moderador, abriría yo el debate para quien quiera participar, así abriendo micro y charlando, sobre este tema de los hechos como garantía, como derecho, relacionado con lo que voy a imputar, con lo que voy a establecer, con lo que tiene que ir de la mano con medios probatorios, como también lo comentamos. ¿Hacia dónde vamos en los contextos latinoamericanos y en los procesos latinoamericanos con eso? ¿En dónde estamos? ¿En dónde estamos en la actualidad con esa cuestión? ¿Y hacia dónde vamos? Es decir, ¿qué necesitamos para que esto realmente se considere una garantía y hacerlo valer incluso en los procesos? No creo que muchas y muchos de los que nos están escuchando son abogadas y abogados que no solamente están en el ámbito del litigio, también están en el ámbito de los poderes judiciales, de las fiscalías, de las defensas, etcétera, y hacia dónde podemos ir y qué les podemos dar sobre ideas como herramientas para esta parte. Y quien quiera participar está abierto. Yo rescato lo que decís, Eloy, obviamente es una garantía y hay que pensarla como tal, y el poder central que tiene es desde ahí, ¿no? Desde la garantía.
Pero claramente creo que en Latinoamérica estamos girando hacia esta situación con un problema que se advierte, por lo menos de lo que pudimos ver aquí en Argentina, que es un tema que ninguno de los cuatro trajimos, pero lo que los cuatro sabemos, o que Ernesto un poco lo refirió, es hay una mirada del sistema respecto de esto es precario, ¿no? Entonces, en la primera enunciación del hecho, digo, bueno, como hace poco tiempo que está investigando el Ministerio Público, no puede tener precisado perfectamente, perfeccionado esa acusación, porque supongamos que fue aprendida la persona hace unas horas nada más, y el problema que encontramos muchas veces es que este bill que se le da, esta posibilidad que se le da a veces desde los jueces a los acusadores, y aclaro que yo soy fiscal, trabajo de acusador, lo único que funciona es como un pase y siga, digamos, ¿no? No me van a exigir más esto y yo ya me olvido de ello. Y es central en la referencia para todos los procesos, para el proceso que habló Ernesto de un juez que está tomando una decisión, para la persona que se tiene que defender, que tiene que decir, bueno, de qué me están acusando y por qué intervengo, y para el fiscal que tiene que evaluar si ese caso que está tratando de llevar adelante lo va a poder llevar exitosamente. Entonces, hay momentos para pensar en los hechos, ese primer momento es esencial y hay que seguir manteniendo el pensamiento sobre el hecho, y en esto creo que es sumamente importante. Y un poco también hablar de esto que decía yo, es una garantía, pero también es una herramienta de trabajo para el acusador. Porque si no, luego los acusadores escuchan garantías, y yo trabajo en esto, y hay mucha mala prensa, ¿no? Por ahí para las garantías, para los acusadores. Que no debería ser, pero en mi país por lo menos es así, digamos. El adjetivo garantista es como una persona que no le importa nada y está mal visto. Creo que es importante pensarlo también en el tiempo, la garantía del hecho. No sé cómo lo ven el resto. Sin miedo al éxito, hablen. Sí, bueno, voy a tomar la palabra yo, tomando un poco lo que dice Santiago. Bueno, qué triste, ¿verdad? Que también, bueno, pasa también en Honduras, que cuando se habla de garantía se nota la cicatriz del populismo penal dentro de los medios o dentro del mismo sistema judicial. Yo quiero tocar un poco el tema que dijo Eloy en cuanto al acceso a la justicia, que, bueno, desde la acusación, desde cualquier intervención en estos sistemas penales nos lleva mayor obligación a nosotros como operadores de justicia, en mi caso como defensor, o en general como un abogado particular. Una responsabilidad en razón de la persona a quien yo represento, en el caso del acusador, en razón de la víctima, que es explicarle cada etapa y todo lo que está sucediendo en la audiencia, como quien habla de un traductor, a modo que él lo entienda. Incluso consideraría que el mismo sistema debería facilitar el entendimiento, porque parecieran espectadores de su propio proceso en algunas ocasiones. Entonces, a veces tengo al imputado atrás, pero el juez no modera de tal forma que él pueda llevar el ritmo de lo que realmente está sucediendo. Entonces, yo también tengo una obligación como operador de pausar un momento, o sea, en lo que se mueve la dinámica de la audiencia, y explicarle a mi representado qué es lo que está sucediendo, o incluso mi propia estrategia de defensa paso a paso. ¿Sí? Yo soy bien prudente en dilucidar toda la estrategia tampoco, porque podría generar una falsa expectativa ahí, pero de traducirla a él y decirle, bueno, yo lo que acabo de plantear o lo que acabo de decir quiere decir esto, esto y esto, para que lo vayas entendiendo, porque al final es su proceso, es de él. Y yo facilito a él un derecho para que él pueda acceder plenamente al acceso a la justicia como tal. Él necesita una atención, tomando un poco lo del lenguaje de las reglas de Brasilia, diferencial y especializada. Y en ese diferencial considero que hay una responsabilidad de nosotros en general, juez, fiscales y cualquier otro operador, de traducir o de facilitar ese acceso y que entienda qué es lo que está sucediendo durante el proceso. Y todo esto que venimos hablando viene a aportar un grano de arena a ese objetivo. Bueno, ahora me toca a mí, sí, tengo por acá. Bueno, estaba de alguna forma tratando de respetar el orden en el que empezamos. Fíjense que el doctor Santiago, después Enrique, y después dije, bueno, voy a dejarme para último para de alguna forma volver a respetar ese orden. Pues nada, coincido plenamente en que uno de nuestros derechos, vamos a decir así, fundamentales y sobre todo
dentro de todo el proceso penal, es conocer precisamente de qué hechos se me están imputando. Es decir, yo estoy de alguna forma viviendo, vamos a decir, viene una autoridad, viene la policía, veo un ministerio público, me están llevando, un ejemplo, en el caso mexicano, ante un juez de control, y yo digo, pero ¿qué onda? ¿Qué está sucediendo aquí? ¿No? Y lo primero que yo debo pasar es, o conocer es, qué hechos se me están imputando a mí, y hay algo que aquí es importante destacar. Los hechos que importan en el proceso penal no son los hechos brutos de la realidad, es decir, caramba, no son todos los hechos, porque hay veces que el Ministerio Público, su representante, hace una historia que parece una novela dentro de ese escrito de acusación, que yo digo, bueno, aquí hay cosas que evidentemente no tienen una relevancia desde el punto de vista jurídico, es decir, aquí lo que importa son los hechos dotados de calificación jurídica y que están determinados a priori precisamente por un legislador y que después van a ser interpretados por un juez. Así que la primera recomendación, el primer consejo es, oye, no hay que de alguna forma hacer toda esta película, todo este rollo, porque de alguna forma yo tengo que plasmar en ese escrito, vamos a decir así, nosotros decimos en Cuba, conclusiones provisionales del Ministerio Público, donde de alguna forma está sustentada esta acusación, vamos, son los hechos que realmente tienen calificación jurídica. Hay cosas que ahí a veces sobran, ¿no? Que si la persona es un mal marido o es una mala esposa, digo, ¿cómo tú vas a acreditar eso? ¿Tienes algún elemento de prueba o eso es relevante precisamente para el hecho que se está imputando? Y si no tienes un elemento de prueba, ¿para qué lo traes a colación? El doctor Eloy, hablaba precisamente de la necesidad de unos hechos dotados de calificación jurídica que fueran claros y precisos, pero yo a veces en mi rol de juez, yo decía, pues que se la pusieron realmente fácil a la defensa porque ante la falta de claridad y precisamente la falta de precisión, la falta de elementos de prueba para poder corroborar o convencer precisamente al tribunal de estos hechos, pues la defensa la tiene muy sencilla. Entonces ahí yo decía que hay veces de que la defensa de alguna forma se ve beneficiada por esa falta de claridad y esa falta sobre todo de precisión de los hechos y claro, por supuesto de que hay que establecer una línea de defensa, una estrategia que sepa explotar precisamente todas esas deficiencias. Lo ideal fuera que pues tanto los representantes del Ministerio Público como también pues los que representan, por ejemplo, hacen la representación letrada de los imputados, de los acusados, de alguna forma se dieran cuenta de que los hechos importantes son los hechos de calificación jurídica, que tenemos que de alguna forma ver los elementos de prueba, qué testigo tengo, qué documentos tengo, para yo poder de alguna forma decir, estos son los hechos de que yo voy de alguna forma a presentar. Hay una hipótesis, usted lo que le está presentando al tribunal, al juez, al magistrado, es una hipótesis y esa hipótesis tiene que sostenerse. Y si no se logra sostener, se va a derrumbar. Aquí yo diría que hay que recordar el papel de juez, en este caso del juez del tribunal y el papel del Ministerio Público y en este caso de la defensa. La defensa y el Ministerio Público tratan de buscar un convencimiento. El juez después lo que hace precisamente no es convencer a las partes ni convencer a la sociedad, lo que busca es justificar precisamente su decisión. Y yo creo que aquí la motivación no debe caer solamente en cuestiones de derechos, sino que también se tiene que motivarlo, como lo decía antes, las cuestiones de hecho. ¿Por qué yo tomo precisamente este hecho como probado? Un consejo que también a veces me llegó a pasar es que yo le decía, miren, si la hipótesis de la acusación como la hipótesis de la defensa, ambas se van a sostener sobre medios de prueba. Esos medios de prueba que ustedes me están llevando aquí precisamente al juicio, y si ustedes ven precisamente de que ambas historias a veces inclusive se pueden sostener, yo digo, caramba, aquí no hay que la defensa está desmintiendo o la defensa de alguna forma está dando una contraprueba, sino que son dos historias a veces que pues, se sostienen, pues ¿qué puede hacer precisamente el juez? Cuando no resulten refutadas ni la hipótesis, un ejemplo, acusatoria, ni la hipótesis, un ejemplo de que está de alguna forma oponiéndose, pues la duda se resuelve como, bueno, hay un principio de indubio pro reo y yo tengo que de alguna forma irme precisamente por la hipótesis que a veces está sosteniendo pues la defensa. Es decir, ojo acá, porque a veces, repito, esa falta de claridad o precisión de los hechos
le están abriendo la puerta precisamente a que se puedan valer de ella, y hay veces que no se entran a analizar otras cuestiones, sino simplemente a derrumbar esa narrativa, esa hipótesis, y hay cuestiones a veces de que no hay nada que analizar, porque ¿en qué se sostiene tu hipótesis? Entonces aquí, nada, primer punto, sí, es un derecho, es una garantía que tenemos precisamente como ciudadanos de que me digan de qué hechos se me están imputando. Yo creo que también esos hechos no es toda la historia que pudo haber pasado, sino los hechos dotados de calificación jurídica. Sería lo segundo. Menos rollo, menos escritura, menos novela, y hay que ir precisamente a lo concreto y lo que yo puedo de alguna forma sostener en el juicio a través de mis medios de prueba. Si no lo tengo, caramba, tú podrás tener una, no sé, a tu mente podrá venir alguna conjetura, podrás de alguna forma tener eso que dice, me latió, tuvo como un presentimiento de que esto ocurrió aquí, pero en el derecho penal nosotros ni nos basamos en presunciones, nos estamos basando en conjeturas, es los hechos que de alguna forma logren ser acreditados a partir de la práctica de pruebas. Entonces yo creo que ese sería mi consejo, ¿no? Mi recomendación, ser muy cuidadosos a la hora de redactar. Primero, imputar unos hechos, hay que sostenerlos, y también pues la defensa, ser muy cuidadosos en el momento de refutar precisamente esos hechos, de también exponer una hipótesis, vamos a decir así, contraria a la que hace el Ministerio Fiscal, y los jueces también hacer una debida motivación de los hechos. Es penoso ver que a veces se dan hechos por probados, y yo digo, ¿y cuándo esto se dio por probado? ¿Qué medio de prueba puede sostener esto que el juez o la juez está de alguna forma dando por probado? Por eso decía que no se puede dar los hechos y ya, como que ya es verídico, ya es verosímil. No, una cosa es la verosimilidad y la otra es que sea real, ¿no? Entonces, pues nada, aquí hay un tema muy importante y que, repito, pasa más allá de una simple garantía, se puede convertir también en estrategias también de defensa, atacar hechos poco claros, muy imprecisos, y pues sería lo que tendría que aportar por el momento. Y creo que para concluir, ya escuchando tanto a Santiago, a Quique y a Ernesto, creo que podemos dejar, bueno, primero, para otro programa, yo creo que sí vamos a tener que meternos en cómo construir eso, ¿no? Cómo construir esa parte del hecho, cuáles son los elementos, cómo presentarlos, porque creo que aquí los puntos esenciales o básicos con los que podemos concluir el programa es cuando se trata de una garantía concreta, o sea, un mecanismo específico con el cual las personas que están involucradas, los sujetos involucrados en el proceso penal, por un lado, pueden tener realmente acceso a la justicia. Uno, el acusador, por lo menos tener una herramienta guía para saber qué va a investigar, cómo va a investigar y entonces qué hipótesis va a presentar. Obviamente de la mano con eso la víctima en su certeza o seguridad que pueda tener un resultado favorable en el proceso. Respecto de la defensa, pues el contexto de saber qué se le atribuye, saber qué es lo que se pretende con esta persona y hacia dónde puede ir trabajando también sus estrategias de litigación. Y sobre todo también, bueno, en este último punto, el hecho de que se trata de una imputación de los hechos penalmente relevantes, no de todo lo que tenga el fiscal, no de todo lo que tenga las partes de la investigación dentro de sus registros, de su carpeta, sino realmente aquello que es importante para efectos penales, no toda la historia, no todo el tema, que eso es, por ejemplo, lo que hemos visto en México, por lo cual se han alargado tanto las audiencias. Son audiencias pesadas, son audiencias aburridas, son audiencias que destruyen toda la celeridad de un proceso acusatorio, porque no se distingue que el hecho penalmente relevante se puede resumir en un párrafo de 5, 7, 8 renglones, y no de ir a leer la denuncia de la víctima, que lo consideran como el hecho de imputación, y de ahí no partir, ¿no? Y otros temas que luego veremos, pero creo que también es una herramienta importante, como decían ustedes tres, tanto para el acusador como para la defensa, ¿no? El acusador se mide en ese aspecto. Entre más claro, preciso y sintético sea el acusador, más éxito tiene, porque entre más confuso sea y más extenso sea, es más meterse el pie a sí mismo, porque es una carga probatoria que él se está atribuyendo en ese contexto. Y por otro lado, entre más claro y preciso sea para la defensa, pues la defensa tiene más acceso a posibilidades de negociación.
sea, si no le ocultas la información, si se la planteas tal cual, además de que puede prepararse, también puede negociar. En cambio, si te presentas un hecho confuso, sin pies ni cabeza, pues la defensa la tiene fácil, porque es el hecho que va a ir a juicio y es un hecho que no va a tener ninguna congruencia lógica y mucho menos con la prueba para poder llegar a ciertas conclusiones. Bueno, pues les agradezco mucho que hayan estado con nosotros, estimado Santiago, Quique, Ernesto. Les comento, bueno, seguramente escucharon todos y todos en el contexto. Santiago actualmente es fiscal allá en Argentina, Quique es defensor público allá en Honduras. Ernesto ahorita lo tenemos aquí en México estudiando su doctorado, pero fue juez, tiene mucha perspectiva de la perspectiva de tribunales allá en Cuba, y pues yo en el ámbito no solamente de la investigación, también de litigio o de representación privada, tanto de víctimas como imputados, bueno, estamos tratando de implementar esto y darle nuestras visiones sobre todo en estos temas. Entonces les invitamos a que pongan sus comentarios, sus preguntas ahí en el chat, las vamos a responder puntualmente, también los temas que quieran que tratemos. Y les aviso que, bueno, además de la página Mezcal Derecho, donde vamos a subir este programa todos los lunes a las 9 de la noche, como les comentaba, también lo vamos a subir a lo que es podcast en Spotify, concretamente en lo que es juicios orales y litigio penal estratégico, para que también nos sigan y puedan tener ahí a la mano nuestras herramientas. Bueno, les agradezco nuevamente, amigos, a todos y a todos les agradezco, que pasen buen día, buena tarde y buena noche, y nos vemos el próximo lunes. Hasta luego.